Listo. Hoy empezamos a hablar sobre los cuidados de enfermería netamente. Ya habíamos hablado sobre las funciones, sobre la estructura como tal de un quirófano, sobre sus áreas, entre otro tipo de cosas. Hablamos sobre algunas complicaciones incluso y hoy vamos a tener muy en cuenta los cuidados de enfermería durante el preoperatorio. Es el inmediato o el mediato como tal, ¿sí? Ya, ¿qué es el preoperatorio? Es lo que sucede antes de la cirugía como tal, ¿no? Para nosotros poder ingresar a un paciente a una área o decir que vamos nosotros a realizar una cirugía como tal, existen unos pasos a seguir antes de que un paciente pueda ingresar. Vamos a detallar cada uno, pero es muy importante porque la intervención como tal de la preparación no es solamente que el médico lo valore, que sucedan tal vez ciertos exámenes, cierta análisis como tal. Existen un poco más de procedimientos en los cuales la enfermería actúa directamente y es uno de los que, como en una parte yo les dije, la enfermería es la parte que nosotros estamos tan pendientes de que se cumplan los procesos y que se cumplan las actividades que requieren las instituciones, las áreas como tal, y en esto no estamos expuestos de tal. Entonces, nuestra parte es muy importante para que se cumplan esto y debemos hacer que se cumplan como tal. Recordemos que el objetivo de nuestra atención es la calidad de atención de salud, sí, y que esa calidad de atención sea oportuna, o sea en el momento adecuado y sea integral, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del preoperatorio? Preparar físicamente al paciente. Si tenemos la mayoría de los tiempos, pues se hace situaciones como si, rasuraciones, hidratación, en un número de cosas para nosotros poder actuar ante una cirugía selectiva. Recordemos que la cirugía selectiva como tal es la que nosotros podemos seleccionar con tiempo para cirugía. Ejemplo, llega con una colelada, el cálculo todavía no está como para sacar, vamos a proceder a dar medicamentos inflamatorios, lo operamos y en 3 meses nosotros programamos. Un ejemplo, ¿no? En cambio, cuando son cirugías emergentes o de urgencia como tal, el accionar debe de ser inmediato y a veces, aparte de la antisexia, limpieza, desinfección y todo lo que se realiza en la zona, no podemos, ejemplo, decirle, ¿sabe qué? Le vamos a realizar una cirugía, tiene que venir en ayunas, diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí viene piel, mucosas, tiene que ver la mucosa, recordemos que no puede ingresar con placas dentales, no puede ingresar con objetos extraños que no sean de su cuerpo como tal, ¿sí? Intestino, por lo general siempre debe de ser en ayuna. Vejiga tiene que estar vacía como tal y en el caso de que no lo esté, pues nosotros colocamos sonda para evacuar todo el contenido urinario, ¿sí? Para la intervención quirúrgica, de acuerdo a su patología, edad, estado clínico, indicaciones del médico y o normas establecidas. Cada cirugía tiene un proceso como tal. Cuando hablamos de una, digamos, una cirugía de intestinos, siempre se deben de dar enemas, se debe de dar medicamento como tal para evacuar la parte intestinal y que esté lo más relativamente cerca a limpio para un procedimiento, ¿sí? Recordemos que van a abrir cavidades, van a abrir, van a crear heridas como tal, con un fin bueno para el paciente y el hecho de tener mucho contenido tal vez de heces va a causar infecciones, ¿no? Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una cesárea, ¿por qué es tan importante que la vejiga se vacíe? A ver, una de las dos personas que está conectada, alguna de las dos que me diga, ¿por qué es tan importante que la vejiga se vacíe durante, cuando ya se va a hacer el procedimiento de la cesárea, tiene que estar la vejiga vacía? Cuéntenme. A ver, María, Buenas noches, licenciado. Para evitar que se lesione la vejiga, ¿por qué? A ver, cuéntenme. porque en el momento que está el útero ahí distendido, entonces pueden lesionar la vejiga en el momento que el médico está con las pinzas haciendo Ya. visión. Entonces a lo que están cortando el útero, pueden dañar la vejiga. Muy bien. El útero crece a tan tamaño de que puede literalmente tapar o oprimir la vejiga. Es por eso que durante su embarazo, determinada gestación, ya de a partir de las 30 semanas, el deseo de orinar aumenta. ¿Por qué? Porque crece y presiona la orina y ya la cantidad urinaria que era grande ya no va a ser la misma, va a ser menos. Entonces el deseo de orinar aumenta.
Y cuando el útero está así, la vejiga está acá, al momento que abren cavidad, si no vacían esa vejiga, como lo dijo María, corren el riesgo de al abrir, cortar la vejiga. Entonces la vejiga se vacía en su totalidad y existe el espacio como tal para poder abrir y abordar de manera correcta, ¿no? Muy bien, María. Entonces, esa es una de las estrategias que nosotros conocemos y van a conocer ustedes en la práctica diaria. María puede que ya trabaje y conozca, pero los que no conocen, pues lo van a conocer, ¿sí? Como les decía, ejemplo, si tenemos una cirugía selectiva, digamos que el paciente se va a hacer una vasectomía, por lo general se le manda a rasurar al paciente, a pesar que es una cirugía poco invasiva, se abre una pequeña cantidad, es anestesia local y toda la situación, se manda a rasurar la parte más limpia, unas horas de ayuno como tal, no es tanto, pero se hacen los procedimientos. Entonces nosotros tenemos que cumplir con una finalidad todo este tipo de circunstancias, porque lo que nos ayuda a hacer es evitar alguna complicación en el paciente, porque si hablamos de que vamos a operar en algún lugar específico, al tener vellos, al no haberse realizado, digamos, lo que le decíamos hace rato de la vejiga, el vaciamiento total de la vejiga, lo que podemos hacer es causar un daño como tal. En esta parte de la vejiga podemos abrirla, dañarla como tal. Y en esta parte, si tenemos vellos, vamos a producir que aumente el riesgo de infección. ¿Por qué? Porque los vellos, si no están bien lavados, no están bien tratados, se pueden encarnar en la herida, entre otro tipo de circunstancias. Entonces, todas estas actividades se realizan con esa finalidad y es por eso que nosotros debemos de ser partícipes de que se cumplan. ¿Por qué? Digamos, al paciente le van a hacer un procedimiento de cirugía y hay medicamentos o de la anestesia o algún otro procedimiento como tal que se requiera anestesia que producen náuseas que pueden llegar al vómito. Por eso es muy importante que el paciente esté en ayunas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer que se cumplan este tipo de cosas para que el paciente no causarle un daño tal vez agregándole a todas las complicaciones que se pueden dar de la cirugía, como se habló en alguna ocasión, así sea el mínimo procedimiento como tal que conlleve la colocación de anestesia, tiene complicaciones o riesgos como tales. Puede que existan como puedan que no. También recordemos que la fisiología, la morfología y todo lo que tiene que ver con el organismo va a actuar de manera diferente ante ciertas circunstancias, pero nosotros tenemos que evitar que llegue a suceder esas cosas, ¿sí? Siempre es importante informarle al paciente lo que nosotros estamos haciendo. Yo no le puedo decir, señor, le vamos a abrir la cavidad, le vamos a hacer esto, eso, porque esa es su parte específica del médico tratante y del que le va a operar. Pero nuestra función sí es, usted tiene que estar tranquilo, la parte psicológica, sí cumplió las medidas, sí, usted tranquilo, vamos a estar acompañándole, vamos a estar todo el proceso, va a ser algo rápido, no le va a doler, hay que incentivar que el paciente esté tranquilo. ¿Por qué? Porque si le tomamos los signos vitales del control todo y vemos que está una hipertensión, no se mejora con cualquier cuidado, apoyo, lo que sea, incluyendo alguna medicación, van a suspender la cirugía. ¿Por qué? Porque una hipertensión va a aumentar el riesgo como tal de hemorragia. Entonces son situaciones que uno tras otro se va agregando, se va uniendo y que tenemos que ayudarle a que no suceda, ¿sí? Medidas de cuidados de enfermería. Revise las indicaciones médicas e identifique al paciente. En una parte de la calidad de salud hablamos sobre la cirugía segura. En estos procesos de la cirugía segura se tiene que hacer todo lo que conlleva con la seguridad del paciente. Iniciamos con la identificación del paciente. A ver, Yadira, para usted, ¿qué es esto de la identificación del paciente? Dígame algo que se le venga a la mente, que tenga que ver con la identificación del paciente como tal. En lo concerniente ¿cómo es? A la identificación va los nombres y apellidos, número de cédula. ¿Dónde? ¿Cómo es? En la manillita, donde se lo Muy coloca bien, el brazo. exacto, muy bien. Esa es una de las identificaciones, entonces, y nosotros ya con eso ya vamos haciendo una parte de el proceso de calidad. Cuando nosotros hablamos de una cirugía segura es la identificación del paciente. Siempre con la pregunta, el paciente, dígame por favor sus apellidos, dígame por favor sus nombres,
porque yo no le voy a leer y decirle, ese es su nombre. Recuerden que los nervios, la ansiedad, puede haber en cuanto al ambiente ruido y no escuchen bien y ellos afirmen algo que no están escuchando. Entonces, al momento de que nosotros le preguntamos y le hacemos que él nos diga la información, nosotros estamos seguros de lo que estamos preguntando, ¿sí? Entonces, es muy importante. También es importante la doble verificación. Alguien más le pregunta aparte de nosotros, que casi no sucede, pero se debería hacer, ¿sí? Otra circunstancia que sucede lastimosamente en muchos lugares y como sabemos hacer de chiste cuando van al IES y oigan, yo vine por dolor de pierna y qué pasó con mi brazo, es muy importante el nosotros darnos cuenta del procedimiento que se va a hacer. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de, ejemplo, como les decía en esta parte, viene el médico residente por el apuro, el cansancio, lo que sea, desinfectó, hizo la asepsia, cubrió, ya tiene todo listo para la pierna derecha y cuando el médico tratante, el cirujano viene y ve en la ficha clínica o en la historia clínica que decía pierna derecha. Entonces, nosotros tenemos que también ser parte de eso, recordarle, disculpe señor Juan, usted viene para la cirugía de y él le va a mencionar, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos otra situación de la identificación como tal de la cirugía segura, que va a conllevar muchas otras estrategias como antibióticos, abordaje correcto, hora correcta, entre otro tipo de circunstancias, pero es una parte de que nosotros cumplimos, ¿sí? Identificación, doble verificación, todos los cuidados de enfermería que ya sabemos, y el cumplimiento como tal de todo. Uno de los principales cumplimientos cuando entra quirófano es todo lo que hemos hablado y el consentimiento informado. Recuerden que en esta parte legal, al menos, no es porque vayamos a hacer algo malo, pero siempre tenemos que cuidar y cuidarnos, ¿sí? Porque puede llegar a suceder que el paciente se complique o fallezca y no hubo el consentimiento informado. Entonces, cuando es una cirugía selectiva y no de urgencia, que sucede estos procedimientos y el paciente o se complica o fallece, quien está involucrado en el proceso no es solo el médico, es todo el equipo disciplinario, todo el equipo, desde el auxiliar circular, la auxiliar instrumentista, médico asistencial, médico cirujano, anestesiólogo, ¿sí? Todo en sí es un grupo que conlleva a la responsabilidad, así que es muy importante que se realicen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nada me sirve que yo coja el consentimiento informado, ya listo, le hemos firmado bonito, y nunca hice la identificación del paciente, nunca hice la doble verificación, nunca hice los pasos de la cirugía segura, que tal vez en el proceso de la cirugía se me quedó una anestesia, como les hablaba del conteo de gasas, se me quedó una gasa adentro. Entonces, ese tipo de situaciones yo tengo que realizar porque todo conlleva y ustedes en algún momento, si es que ya no trabajan, van a ver que en el parte que el médico y el anestesiólogo escriben, ponen todos, hasta la enfermera o auxiliar circulante, porque todos somos corresponsables. Así que es muy importante este tipo de cosas, ¿sí? Durante el proceso de entrevista de la enfermera se cumple el valor de los siguientes datos. Experiencias previas, enfermedades. ¿Qué es experiencias previas? Si ha sido sometido a otra cirugía anteriormente, ¿no? Enfermedades actuales, alergias. De los 10 correctos siempre se tienen que cumplir esto, no se olviden, ¿sí? Ambiente en el que vive, capacidad del autocuidado, porque en esta parte de aquí nosotros nos referimos tal vez a las cirugías netamente selectivas, ¿no? Porque el postquirúrgico es muy importante y cuando hay pacientes que son del cuidado solo como tal, existe el riesgo muy alto, si no es completo, de complicaciones, porque no puede hacer fuerza, quién no va a alimentar, quién le va a hacer el debido transporte tal vez para un lugar donde realicen las curaciones, entre otro tipo de cosas, ¿no? Apoyo familiar, que conlleva también la capacidad del autocuidado y necesidades del paciente. La educación. Educa al paciente y familia sobre la patología. Esta parte de aquí nosotros podemos hablar si el médico ya le dio todas las indicaciones, ya especificó, ya abordó los temas, ya el familiar ya sabe. Yo voy a hablar de los cuidados netamente y al punto de decir qué cirugía se realizó, pero yo no puedo abordar más, no porque no lo sepa o no porque no lo quiera, sino porque la parte de la ética
y la parte legal como tal está direccionado a que nuestro perfil profesional no sea el informante. Yo puedo informar, claro, todas las actividades que yo le estoy realizando, pero yo no puedo hablar, es que el médico lo operó, se tardó tantos minutos, usó este hilo, usó no este hilo, hizo esto, lo otro, porque eso no nos conlleva. Yo puedo hablar de lo mío, no se olvidarán. El hecho de educar al paciente sobre las patologías y la enfermedad que tiene como tal, no voy a hablar, abordar temas que no me corresponden ante mi perfil, ¿sí? Tipo de preparación que necesite el acto quirúrgico, todo lo que ya habíamos hablado, si es ayuno o no ayuno, limpieza, rasuración, entre otro tipo de cosas, ¿no? Tipo de monitorización que se usará en el pabellón, siempre tener listo. Cuando yo le voy a pasar al paciente, quiere decir que yo ya tengo listo la unidad, ya está el monitor, ya está mi equipo de cirugía, ya está mi equipo de antisexia, asexia, ya tengo, digamos, para el equipo de, mi equipo como tal de cesárea, viene con 4 batas, viene con este número de pinzas, viene con estas soluciones, viene con estos hilos. Yo ya tengo que tener todo listo, ¿no? Ejercicios respiratorios de extremada importancia que tienen que realizar en el periodo postoperatorio. Una vez que el paciente sale, yo ya le converso todo esto que ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Característica de la atención en periodo operatorio, igual ya vamos a hablar sobre estas situaciones. Estudiar la historia de enfermería, estudiar el historial de enfermería. Es muy importante la entrega de turno, no es porque yo llamo y me pasaron al paciente y yo lo recibo y tal. Es muy importante que al momento de que yo ya me llegue el paciente a la sala de preoperatorio, o sea, me ingresa el paciente por la puerta de donde sea, yo tengo que preguntar si tal vez cumplió la profilaxis, que es el medicamento que se utiliza, que se aplica antes de la cirugía para evitar riesgo de infecciones, ¿no? Si el paciente, digamos que esté medio inconsciente, está en ayunas. Si el paciente tiene todos los exámenes como tal, ¿sí? Es muy importante la entrega de turno con todas estas situaciones porque yo, al momento de ingresar al paciente y decir ya reviso, conlleva a que el paciente ya ingresó, es responsabilidad mía. Claro, yo lo puedo devolver dependiendo de las circunstancias, el lugar y la institución donde se encuentre, ¿sí? Pero una vez que ingrese es responsabilidad suya y el personal que salió puede decir, no, es que yo sí te entregué. Entonces es muy importante la entrega de turno, la entrega de documentación, la entrega del paciente para poder yo verificar que todo esté en orden, que todo esté completo. Porque incluso hay pacientes que les entregan, ustedes no se dieron cuenta y ingresaron hasta con joyas. Y no debe de ser así por el medio de contaminación y toda la historia, pero puede pasar por el apuro, por la confianza que se tienen entre profesionales. Aparte que es una infección para su quirófano como tal, un riesgo de contaminación, existe el riesgo de pérdida. Y si el paciente ingresó con algo de valor, se va a agregar a nuestra responsabilidad. Así que es muy importante eso. Sí, control de signos habituales es continuo. Desde que llega hasta que inician, durante y post. Sí, es muy importante por todo lo que yo les decía. Falta de oxigenación, la taquicardia, la hipertensión. Corre el riesgo de que el paciente se complique, haya sangrado, entre otro tipo de cosas, ¿no? Registro del peso, que son las medidas antropométricas. Recordemos siempre que según una medida antropométrica se da el medicamento, más aún si estamos hablando de niños. Son dosificaciones exactas según su peso, ¿sí? Tomar muestras de laboratorio si lo amerita, en el caso de que no haya tenido previas o en el caso de que se llegue a dar durante la cirugía. Realizar los enemas, como yo les decía, los enemas evacuantes son cuando son cirugías como tal que tienen que ver con la cavidad intestinal, ¿sí? Debe prestarse necesario apoyo emocional, recordemos siempre la empatía porque la parte psicológica es muy importante, ¿no? ¿Sí? Lo que habíamos hablado sobre las zonas de rasurar. Hay que preparar la zona como tal de donde se va a realizar el procedimiento, ¿sí? Lo que les había hablado del consentimiento informado. Esto es una parte de la ética donde estamos hablando de la autonomía. Cuando el paciente tiene el derecho de decidir, él lo va a afirmar. Cuando el paciente está inconsciente, no está en sus capacidades motoras o mentales para poder firmar su parte, ejemplo, en niños menores de edad. Se podría decir también en pacientes que están limitados, tal vez por alguna discapacidad. Entonces, puede que se vaya direccionando el consentimiento informado a un familiar directo.
pero es muy importante el cumplimiento total por todo lo que yo les decía. Si se realiza un procedimiento y no está firmado el consentimiento informado y son procedimientos selectivos, no procedimientos de emergencia, que tal vez en el momento de la emergencia no pudimos esperar para entubarle, para colocarle algún acceso como tal grande o alguna otra cosa que comprometa la vida como tal del paciente, podemos realizarlo. Pero si existe un procedimiento quirúrgico, ejemplo, ahorita la colocación de hemoderivados, es de un alto riesgo por los pacientes como tales que son testigos de Jehová y otra religión más que no permiten el colocar y necesitamos un consentimiento informado. La parte legal puede conllevar a que le quiten incluso hasta la licencia del profesional, ¿sí? Entonces es muy importante el cumplimiento como tal de esto, que esté bien firmado y que sea en lo posible lo más claro, ¿sí? Si hablamos de justo lo que es un momento de toda la autorización, eso le compete netamente al tratante que va a realizar el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Igual si va a producir anestesia, también es muy importante que el médico anestesiólogo se dirija, converse, le indique qué tipo de anestesia lo va a realizar. ¿Por qué? Porque ahorita existe, incluso hay pacientes, no, es que cuando a mí me colocaron, perdón, cuando a mí me colocaron la anestesia, digamos, general, yo pasé esto, lo otro. No, es que cuando a mí me pusieron la anestesia requerida, me pasó esto es lo otro. No, yo esto, tuve una mala experiencia, entonces hay la opción de ir direccionando hasta, no por lo que el paciente quiera, sino la mejor opción en el caso de poderla aplicar. Porque si digamos que un paciente corre riesgo por la obesidad o por lo que sea, de ponerle tal vez anestesia raquídea que podamos lesionar la médula, entonces se va a ir direccionando otra, pero esa situación se encarga netamente el profesional que lo va a aplicar, ¿no? Nosotros lo que conlleva es el control de que la historia clínica esté completa para, recordemos, cumplir el proceso de cirugía segura, ¿sí? Educación preoperatoria, lo que habíamos hablado antes, es muy importante. No nos olvidemos que es muy importante la parte emocional. Todo paciente conlleva a estar ansioso, tal vez triste, desesperado, preocupado. Entonces es muy importante esta parte de aquí. Hay una frase muy bonita que dice que nosotros no tratamos, pero sí curamos. O sea, nosotros no curamos por curación, sino curamos con acompañamiento, con apoyo, esta empatía como tal. Tenemos que aplicarlo con todo tipo de pacientes y en esta parte que estamos viendo, la parte quirúrgica es muy importante. Si estamos hablando de una amputación de algún órgano, tal vez una pierna, sí, los pacientes se sienten muy ansiosos, a pesar de que en esta parte aquí, la parte psicológica, netamente del profesional de psicología, les ayuda, les direcciona y por lo general siempre se interconsulta, pero ahí viene nuestra parte de apoyo también, ¿sí? No puedo decirle, claro, no pasa nada, no es que no pase nada, hay que darle a entender las situaciones de vida, de calidad, de todo lo que puede conllevar a pesar de, ¿sí? Y si no conocemos, como siempre les digo, hay que averiguar con alguien que tenga más experiencia y con el tiempo nosotros vamos a ir conociendo, ¿sí? Lo que había hablado hace rato sobre el rasurado es muy importante porque si nosotros tenemos vellos, lo que nosotros podemos hacer es que eso aumente el riesgo de infección o vellos ingresen a la herida como tal. Si una vez que ya sucedió la cirugía, posterior a eso, el querer realizar una rasuración consiste el riesgo de más infección. Recordemos que si las cuchillas no son limpias, no hay humedad, hay humedad, existen riesgo de oxidación, el tétano. Entonces, posterior a la cirugía podemos abordar partes tal vez anexas, pero no directamente donde está la herida, porque al realizarla podemos producir una infección más no un beneficio. Es antes, no después, ¿sí? Los baños de esponjas después de la cirugía es muy importante también, ¿no? Pues los pacientes por lo general todos son encamados. Cuando nosotros tenemos, si hablamos de medidas que cumplimos luego de o durante el proceso, siempre se va a hablar del control de signos vitales. Siempre. Recordemos que toda intervención, todo medicamento va a producir la alteración de nuestros órganos, ¿sí? Y tenemos que estar constantemente, digamos, si realizamos una cirugía pequeña que no hubo sangrado, listo, la presión por lo general se estabiliza, se mantiene. Pero si hablamos de cirugías grandes,
el riesgo de hipotensión por alguna hemorragia o pérdida de líquido es alto. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente viendo la constante vital, verificando. Por lo general en todos los quirófanos tenemos monitores, ¿sí? Y todo va a ir variando. En una parte, como yo les decía, durante la terminación de la cirugía, cuando ya el médico cirujano dice, voy a cerrar cavidades, ya sabe el anestesiólogo que tiene que comenzar a despertar al paciente si lo amerita como tal. Si la cirugía es muy agresiva, si es en la parte cerebral, en la parte del cráneo, pues va a continuar sedado, va a continuar dormido, dependiendo del protocolo como tal. ¿Sí? Que la norma por lo general le dice hasta 72 horas, pero todo va a conllevar a según también los exámenes, porque si le hacen un examen luego de 24 horas y mucho edema, mucha acumulación de líquido, lo van a continuar dormido hasta que podamos poder despertarlo como tal, ¿sí? Identifica al paciente, ya hablamos sobre las medidas como tal de la identificación del paciente, ¿sí? Las medidas de confort. Informa al paciente y al familiar a qué hora entrará a la cirugía, al área de quirófano, y a qué hora va a salir en un promedio como tal. ¿Sí? Recordemos que existen muchos procedimientos que se tardan por la complicación, no necesariamente de la cirugía, sino a veces del paciente como tal. Un ejemplo, puede existir que le van a hacer una colelata y la vesícula estuvo muy adherida a la grasa, un ejemplo, o estuvo muy adherida a la parte del hígado. Entonces hubo esa parte de extraerle que conllevó a más tiempo, a más procedimiento y puede conllevar a su estadía más larga, ¿sí? E incluso a una complicación. Entonces nosotros podemos hablar del ingreso y podemos hablar de algo probable que vaya a salir. Recordemos que cómo sale el paciente o cómo no sale el paciente es la parte ética, la parte profesional del médico como tal, ¿sí? El preoperatorio inmediato. Cuando ya estamos hablando de que ya estamos preparándolo como tal, ya va a ser intervenido, ¿sí? Verificamos nuevamente de lo que todavía se habló, ¿no? Parte de donde se va a realizar la cirugía tiene que estar descubierto en su totalidad, ¿no? ¿Sí? No podemos hacer que el paciente ingrese con ropa interior. Recordemos que es un área limpia y como va a ingresar es un área estéril. El procedimiento se corta desde la zona limpia a la zona estéril. Entonces, todo el retiro de la ropa interior una vez que va a ingresar a quirófano, ¿no? Para que eso siga limpio, siga estéril como tal, ¿sí? Preparar al paciente con ropa quirúrgica y es algo estéril netamente cuando va a ingresar. Se colocan vendajes, siempre se colocan vendajes en los miembros inferiores y en su ventaja o en su mayoría, si tenemos la disponibilidad, son las medidas antiembólicas. Ya habíamos hablado que eso nos ayuda a evitar la producción como tal de coágulos, ¿sí? Cuando hay coágulos, el riesgo como tal de una tromboembolia pulmonar o alguna otra tromboembolia en alguna dirección, pero la más común se podría decir de la tromboembolia pulmonar que puede llegar a matar, ¿sí? Entonces es muy importante la colocación de medias antiembólicas o medias de compresión neumática, ¿sí? Para eso es que colocamos los vendajes en los miembros inferiores. Lo que ya habíamos hablado, retirar la dentadura. ¿Por qué nosotros retiramos la dentadura? Aparte que es una parte contaminada, que es una parte que no ha sido limpia como tal, porque no la conocemos, existe el riesgo de, al despertar, al acostarse durante el procedimiento, de atragantamiento y asfixia, ¿sí? Digamos que le van a entubar, ¿sí? Porque necesita anestesia general. Durante el procedimiento puede haber la ruptura, y esa ruptura puede llegar a bajar como tal, ¿sí? Y puede existir el riesgo de atragantamiento, ¿sí? Lentes de contacto, recordemos que los lentes, los ojos como tales necesitan lubricación cada que tiempo con la colocación de lentes y puede conllevar, perdón, a una irritación y no permite la valoración correcta de las pupilas durante el despertar del paciente o durante la estadía. Entonces no nos va a permitir ver de manera correcta y yo no puedo saber si están o no están la parte neuronal bien puesta, ¿sí? Adornos como tales, ya sabemos, riesgo de infección, contaminación o lo que sea, ¿sí? Si podemos que el paciente realice que orine, lo tenemos que comunicar. Y si no, el colocar siempre la sonda vesical para el procedimiento que les habíamos hablado hace un momento de
vaciamiento de la vejiga por todas las complicaciones que yo les digo, porque el estar muy llena de líquido, esté con mucha orina, conlleva que al momento de abrir cavidad existe el riesgo de ruptura como tal de la vejiga, ¿sí? Y en lo mejor de los casos puede ser la vejiga, que la vejiga literal se puede pegar fácilmente, tampoco es que lo pueden llegar a hacer y decir, bueno, no pasa nada. Pero si se rompe la parte de abajo, digamos, los uréteres o alguna conexión como tal de un triángulo donde se conecta el uréter con la vejiga, puede existir el riesgo de que haya daño y la recuperación como tal de esa zona es súper complicada, ¿sí? Así que mucho ojo y mucho cuidado con el cumplimiento de estas actividades, ¿sí? Si ya hablamos del que ya va a iniciar la cirugía, nuevamente control de signos vitales. Siempre el control de signos vitales es nuestro mayor parámetro. Alistamos todo, ya sabemos que el instrumentista, el circular, estamos con todo eso, pero el apoyo mutuo, el control de los signos vitales debe de ser tan importante porque el haber ingresado un control, el haber estado ya en la camilla, otro control puede conllevar a que cualquiera de esos momentos se inestabilice y podemos llegar a incluso a necesitar drogas vasoactivas para que aumente esa presión o disminuir como tal. Y en realidad pacientes hipertensos o muy hipotensos con dosis altas de vasoactivo no ingresan a quirófano, ¿sí? Entonces tenemos que saber el control de eso y que sea algo real, no que sea algo que medio escuché, que algo que tal vez medio vi con el pulso oxímetro, tiene que estar exacto, ¿sí? Igual, si nosotros hablamos de que el paciente tiene una desaturación que no se mejora con lo que sea, sabemos que ese paciente lo más seguro es que va a necesitar una hora de intubación para asegurarnos la oxigenación completa de ese paciente, ¿sí? No nos vamos a arriesgar a que solo esté con cánula, mascarilla y el riesgo de hipoxemia, ¿sí? La medicación. Si nosotros hablamos de la administración de medicamentos, ya habíamos hablado sobre el cumplimiento como tal de la profilaxis, ¿sí? ¿Qué era la profilaxis? Nosotros administrar un antibiótico como tal para evitar el riesgo de infección. Ahora ustedes ven que es muy común que al paciente incluso a veces lo mandan hasta sin antibióticos a la casa. Solo los mandan con antiinflamatorios y analgésicos. ¿Sí? Porque durante la estadía es la premedicación, que es la profilaxis como tal, digamos, salió de quirófano, cumplió el determinado tiempo, digamos que sea cada 6 horas, 2 dosis más, y como por lo general siempre se van luego de 24 horas, cumplió las dosis completas y el paciente se va. Existen muchos estudios que indican y que se han dado cuenta con todos estos protocolos que se han creado, que la profilaxis, el trans y el postoperatorio nos ayudan muchísimo al prevenir como tal infecciones, muy aparte de todos los cuidados que nosotros ya vamos a hablar sobre el postoperatorio, pero se ha visto tanto que el cumplimiento de esto ha disminuido, no podemos decir un 100% porque recordemos siempre que hay profesionales y profesionales que no llevan esta estrategia y si el profesional de enfermería no cumplió pero solo registró, entonces conlleva a la decaída como tal de que exista un 100% de cumplimiento, ¿sí? Y también acordémonos que el mal cuidado postquirúrgico, los pacientes no reaccionan de la misma manera, entre otro tipo de cosas, ¿no? Pero nos ha indicado mucho este protocolo, este cumplimiento de que han disminuido en un gran porcentaje las infecciones asociadas a heridas quirúrgicas o procedimientos quirúrgicos, ¿no? Todo lo que ya habíamos hablado hace un momento. Vamos a hablar del postoperatorio, ¿sí? Durante el transoperatorio, nosotros nos enfocamos, durante el transoperatorio nosotros nos enfocamos en que se realice bien la cirugía, ¿no? Todos los cumplimientos ya vimos del pre. Estamos ahora durante la cirugía. Siempre recordemos que pueden existir los riesgos como tal de que no se cumpla la cirugía segura. Entonces nosotros vamos a actuar directamente en eso. ¿Cómo nosotros actuamos?
Una vez que ya vimos que el paciente, si es del paciente correcto, identificación, hablamos sobre que ya le verificamos en la historia clínica que el paciente se va a realizar la pierna derecha. Al momento del abordaje, nosotros tenemos que identificar que sí se ha realizado el abordaje como tal, que sí fue a la hora correcta, que sí se lo preparó con todas las medidas antisépticas como tal, el médico se puso su bata de manera correcta, realizó la desinfección como tal, antisexia y la asepsia del lugar de la zona, utilizó guantes estériles, todo el procedimiento. Son funciones específicas que nosotros continuamos viendo durante el transoperatorio, ¿no? Sí, sabemos que tenemos que indicar, ver las constantes vitales, somos la voz de alerta aparte del anestesiólogo, pero podemos tal vez ver o darnos cuenta que el anestesiólogo no está al 100% pendiente, se podría decir, no se dio cuenta que está con una taquicardia de 120 y el momento que el corazón comienza a latir más de lo normal, quiere decir que algo está pasando en ese organismo. Al momento que nosotros ya nos damos cuenta de eso, nosotros podemos evidenciar y hacer la voz de alerta. ¿Para qué? Para que se detengan, esperen que se recupere, si se debe de poner un medicamento se va a colocar, entre otro tipo de cosas, ¿no? Recordemos lo de nosotros, la cirugía asegura el cumplimiento del conteo de gasas. El médico dice cuántas gasas va ingresando, cuántas gasas va saliendo. La circular tiene que estar pendiente del conteo como tal en el tacho donde se botan las gasas. Digamos, la instrumentista dice, este equipo tiene 20 gasas. 20 gasas tienen que salir tanto limpias y sucias, ¿sí? Este equipo tenía 20 compresas, pues 20 compresas tienen que salir. Antes de cerrar la cavidad, el médico dice, voy a cerrar cavidad, yo tengo que ver que en el charol, en la parte de mis instrumentos, estén las pinzas completas. Ahí tienen la tarjeta. Esta tarjeta tiene 14 pinzas, conteo de pinzas. Comienzan a contar, ¿sí? ¿Con qué abrieron? Con bisturí. ¿Dónde está el bisturí? Acá está el bisturí. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar tan pendientes que se cumplan porque son procedimientos netamente de la cirugía segura y del cumplimiento como tal de ella. Si nosotros nos saltamos o saltamos algún paso como tal de esto, puede conllevar a la iatrogenia. Como yo les decía, a veces no se puede evidenciar de manera inmediata lo que no se cumplió, lo que nos saltamos, pero luego lo vamos a evidenciar ¿con qué? Con toda la sintomatología de algún cuerpo extraño en nuestro organismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de prevenir infecciones durante el transquirúrgico, durante el transoperatorio como tal, nosotros hablamos de que se cumpla, como yo les decía, si algo se cae, nadie, absolutamente nadie lo puede recoger de los que están topando cavidades. ¿Quién lo puede coger? La parte circular, ¿sí? Siempre sin estorbar, sin cruzarnos, para evitar el riesgo de contaminación, porque digamos que se caen en los pies del cirujano y si yo me coloco de alguna manera en medio de su camino o puedo llegar a que el médico se asuste por yo coger o por yo direccionarme donde estoy, contamina, hace un mal movimiento, puede herir, puede lastimar, entonces todo este tipo de circunstancias tengo que evitar, ¿sí? Se cae, si el médico tal vez lo empuja, lo patea para un ladito para yo recogerlo, chévere, si no, no me voy a acercar porque lo que puedo hacer es que contaminen donde no debe, yo contaminar donde no debe, así tope el campo que está semicaído de la cama, porque acordémonos que las bacterias caminan, entonces podemos nosotros conllevar una infección. ¿Sí? Entonces, no nos acercamos en total, ¿sí? Sutura adecuada de la herida. No puedo yo decirle al médico, oiga, suture bien, pero ellos ya saben. Una vez que termina la sutura, está el médico cirujano, está el ayudante, está la instrumentista que van a verificar que esté bien cerrada la herida. Porque si, digamos, la herida está abierta en una parte o no se suturó bien o no se unió bien la piel, puede que conlleve eso, a una hemorragia por ahí o a un ingreso y salida de microorganismos. En su mayor ese tiempo va a ser ingreso porque va a contaminar, ¿sí? Si nosotros hablamos, aunque ya vamos a hablar de la parte del postquirúrgico, sabemos que los
lo que le va a colocar una vez que termine la cirugía, eso no se va a cambiar por lo mínimo en unas 12 a 24 horas. ¿Sí? No se puede cambiar, primero para evitar hemorragias. Segundo, para que eso se mantenga limpio y estéril en su mayor tiempo, evitar humedad y que se cierre. Nuestro proceso de cicatrización no es total, pero sí gran parte se va a realizar en esas 12 a 24 horas. Va a permitir un sellado por lo menos temporal hasta que ya luego la piel como tal se cierre en su totalidad, ¿no? Estamos viendo las imágenes como tal, ¿sí? Nos vamos al postoperatorio. Una vez que el paciente ha terminado la cirugía, el médico ya cerró, ya tapó la herida con lo que sea que vaya a cubrir, ya sea con apósito, ya sea con esparadrapo y gasa, lo que sea que haya en la unidad. Comienzan nuestros cuidados postoperatorios, ¿no? ¿Cuáles son nuestros cuidados? Iniciamos con el control de signos vitales. Nunca nos olvidemos de eso. Si el paciente continúa hipotenso, continúa taquicárdico, yo ni siquiera de la camilla operatoria lo puedo sacar porque alguna actividad conlleva a que aumente mayor todo ese estímulo y cualquier cosa pueda pasar. Otro, si vemos que las constantes vitales están dentro de parámetros, listo, lo pasamos a la camilla. Siempre con el debido cuidado. Los movimientos inadecuados, los movimientos bruscos pueden hacer que esas heridas se abran, ¿sí? Y el riesgo de abrirse una herida puede conllevar a infección, hemorragia, volver a ingresar a quirófano, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? ¿Sí? Si el paciente está despierto, pues le tengo que informar que ya lo vamos a llevar a su habitación, que ya lo vamos a pasar, porque la tranquilidad de él es saber que ya salió de la cirugía, ¿no? ¿Sí? Cuando ya le pasamos a la camilla, lo llevamos nuevamente a su cama, habitación, cubículo, lo que sea, continuamos con el control de signos vitales. Recordemos que hemos expuesto al organismo ¿a qué? A una intervención, sea pequeña o grande, pero es una intervención invasiva que altera nuestra estabilidad como tal de nuestro organismo. Y al alterarla, pues va a conllevar a una alteración de nuestros signos vitales. Y si tenemos la alteración de signos vitales, puede conllevar también a una mayor complicación como tal. ¿Sí? Siempre mantener una temperatura normal. ¿Sí? Siempre normotérmico. Esto nos ayuda a que no nos deshidratemos, a que la herida permanezca seca. Si nosotros verificamos o evidenciamos con el control de signos vitales que la temperatura comienza a subir, estamos hablando de que hay un alto riesgo de que ya haya infección, ¿sí? Entonces, tenemos una herida abierta, el organismo está atacando la infección, nos va a ayudar a que está atacando la infección y que si no se nos cierra rápido esa herida, lo que también va a conllevar a que hay una infección como tal allá, ¿no? Tenemos que ver los controles postoperatorios como tal. Si es un paciente de cráneo, pues tenemos que saber que la cabecera no puede estar tan acostada por el riesgo de hemorragia. Si es un paciente, digamos, de tórax o de cavidad abdominal, sabemos que tenemos que hacer los movimientos con el paciente totalmente abrazado despacio. No podemos movilizar a esos pacientes por lo menos en unas 6 horas para que no exista el riesgo de sangrado o el riesgo de movimiento de alguna víscera y apertura como tal de ella, ¿no? Si hay drenajes, tenemos que verificar que esos drenajes no se tapen, porque la finalidad de ese drenaje es que permanezca abierta y elimine lo que tenga que eliminar, ¿sí? Si existe un taponamiento completo, total, parcial de algo, tenemos que avisar de manera inmediata, porque lo que va a hacer es que el drenaje como tal no permite la eliminación adecuada y se va a ingresar, va a continuar o va a producir una acumulación como tal residual de algún líquido, de alguna secreción, aparte de infección, no va a permitir que haya la cicatrización correcta tal vez del órgano que ha sido intervenido y que por eso existe un drenaje como tal, ¿sí? El control de ese drenaje, de ese líquido que está eliminando el drenaje es muy importante, porque si nosotros vemos que inició rojo, ceroso, más claro que rojo, y luego comenzó con un rojo muy rutilante, muy activo, quiere decir que algo está pasando y que está drenando sangre activa, hay un sangrado tal vez. Ahora que se comenzó con algo ceroso, continuó y luego comenzó con algo muy
concentrado, sedimentoso, que huele feo, comienza con una coloración amarilla, verdosa, podemos asociar a que es una infección. Digamos, si hay un vendaje o de la herida como tal. Si nosotros sabemos, por lo general, ahora, luego de 24 horas, las heridas postquirúrgicas quedan abiertas para de acuerdo verificación y el acuerdo correcto del control como tal de una herida. Si nosotros cubrimos más tiempo, la sudoración, la humedad, el calor conlleva que no se cierre bien. Recordemos que retiramos esa cubierta, dependiendo de la cirugía también, ¿sí? Siempre limpiamos, siempre hacemos nuestro proceso de antisexia, ¿sí? Hacemos nuestra limpieza como tal y cubrimos luego de haber, perdón, y descubrimos luego de haber secado. Porque si nosotros dejamos húmedo, eso nos conlleva a que no se vaya a cicatrizar, la humedad trae bacterias y no va a permitir una una sutura como tal que permita el sellado correcto de esa piel, de ese órgano o de ese lugar como tal específico, ¿sí? Si hablamos de catéter, hay catéter específico como el epidural que nos ayuda a la analgesia. Hay cirugías muy grandes, muy invasivas, que el medicamento como tal, solamente periférico, no les calma el dolor, no les ayuda y les mandan con una anestesia epidural. Sí, entonces es muy importante y con mucho cuidado porque los movimientos inadecuados pueden o salirse o adherirse más adentro o ubicarse de manera correcta que llega a taponar o producir daño como tal, ¿sí? Si hablamos de ostomías, que ya habíamos hablado de las anteriores, verificar que en algún momento vaya a evacuar. Recordemos que de ahí van a eliminar cualquier circunstancia, o si hablamos de la parte del tráqueo, pues va a ayudarnos a respirar. Pero si hablamos de una ilio, de una colo, pues en algún momento va a tener que eliminar heces si comienza con una digestión normal o si comienza con una alimentación, ¿sí? Vendajes y lo que yo les decía, si tenemos una férula, digamos de la pierna, tiene que estar seca, no producir humedad, pero si nosotros vemos que hay una secreción tal vez que está saliendo por ahí, si vemos que comienza el paciente con dolor, vemos con calor, vemos con color, está rojo, caliente, ¿sí? Y dolor en la zona, algo está pasando, o se está infectando, o está muy apretado, o algo pasó por ahí, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando hay vendajes, férulas, otro tipo de cosas, ¿sí? Siempre se dejan la parte de los deditos descubiertos cuando hay vendaje, porque nosotros ahí verificamos si no hay cianosis, si no hay falta de oxigenación. Nosotros vemos solamente con el evidenciar que está en rosadito, está en su coloración correcta, nos ayuda a verificar que no hay una falta de circulación. Si nosotros vemos que eso está en azulado, quiere decir que muy rara vez que exista algún trombo como tal que esté tapando toda la circulación para allá, ¿no? Pero puede que exista, la gran parte es que esté muy apretado y no permite una circulación correcta. Y eso nos ayuda a eliminar presión como tal. Nosotros verificamos con eso, ¿sí? Por eso es que siempre por lo general quedan descubiertos los deditos para verificar esa cianosis. Además, si es que no es una zona afectada, no tiene el por qué se cubierta todo, ¿sí? Tenemos las limpiezas y las inspecciones de las heridas, como yo les decía. Aquí habla que dice no levantar el apósito de herida quirúrgica durante las primeras 24 o 48 horas. Todo también depende del tipo de cirugía. Si hablamos de una cirugía pequeña, digamos de una cesárea, sí, hablamos que es un diámetro más o menos de 10 a 14 centímetros, dependiendo de la magnitud, sí, dependiendo del cirujano y la técnica que haya utilizado también. Por lo general, luego de las 24 horas sale el vendaje, eso queda limpio, seco, sí, se realizan los baños normales de la paciente, siempre se va a bañar con agüita y jabón y se seca de manera correcta sin dejar humedad, ni si no podemos hacer fricciones, por lo que lleva es a poder lastimar la piel como tal. Sí, cuando son cirugías grandes donde hay tal vez algo que todavía esté expuesto, se puede conllevar a 48 a 72 horas, ¿sí? Pero después del tercer día, toda herida como tal, cuando hay suturas o cuando hay una herida ya cerrada, siempre debe de estar descubierta para evitar humedad, evitar calor, evitar sudoración, ¿sí? Además, nosotros que tenemos que evidenciar, si nosotros luego de 3 días seguimos cubre, ¿cómo vamos a evidenciar que hay calor, que hay secreción? Las gasas a veces no se manchan en su totalidad, solo manchan apenitas, una parte muy poca y lo que está superior no podemos evidenciar. Entonces, el tenerla descubierta, una vez que hemos curado, dependiendo si está eliminando o no está eliminando líquido,
vemos que realizamos la antisepsia como tal, limpiamos, secamos, nosotros podemos evidenciar que esa herida se está cicatrizando de manera correcta. Pero si ya vemos todas las características que yo les decía, algo está pasando. Hay infección, hay hematoma, hay secreción, algo se quedó ahí, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias de los cuidados peri, durante y postoperatorios son muy importantes. Habíamos hablado también de los cuidados postoperatorios que son muy importantes sobre la movilidad. Recordemos, había una parte que hablaba sobre los ejercicios pulmonares. Cuando nosotros tenemos pacientes que se han realizado cirugías y los pacientes están encamados, nosotros ayudamos a que esos pulmones se expandan. ¿Cómo? Con una, no podemos decirle vaya y haga ejercicio, recordemos que están con su umbral del dolor muy débil, están adoloridos como tal. ¿Cómo ayudamos a la expansión pulmonar? Lo más correcto sería un incentivómetro, ¿no? Sí, que hay uno de los incentivómetros que se sopla y suben las burbujitas, o en otro se absorbe y van alzando las bolitas dependiendo del incentivómetro que tiene. Pero además, nuestra parte, cuando no tenemos y estamos en la parte pública o en la parte pobre como tal y no tenemos un método como tal del incentivómetro, pues colocamos una botellita con un 75% de agua o una media botellita con un sorbete o una sonda, lo que sea, que permita soplar y hacer burbujas. Eso nos ayuda a que nuestros pulmones se expandan. ¿Para qué nos ayuda a que nuestros pulmones se expandan? Como yo les había hablado, tenemos la pleura, que es un líquido como tal, una capita de líquido que cubre nuestros pulmones. Y el estar mucho tiempo acostado puede conllevar a que ese líquido se acumule en un solo lado y produzca edema pulmonar, edema pleural, ¿sí? Esa acumulación de líquido nos puede producir neumonías, nos puede producir cualquier tipo de circunstancias que pueden conllevar a un agravante de una cirugía. El paciente llega por una cirugía abdominal, no lo levantamos, no hicimos ejercicios torácicos, no hicimos un ejercicio que nos ayude a expandir nuestra pálpebra pulmonar y va a conllevar a esto, solo por el no cumplir este tipo de actividades, ¿sí? Entonces es muy importante. Riesgo de sangrado. Como nosotros habíamos hablado, los vendajes deben de estar cubiertos en un determinado tiempo, porque si no se cubren, si no, perdón, no se retiran y no se controlan, no podemos saber si esa herida se está cicatrizando bien, si esa herida no está eliminando líquidos, si esa herida está con un color adecuado, que no hay edema, no hay seromas, ¿sí? No hay secreciones, y todas estas circunstancias solo nos ayudan con el control diario y el cumplimiento como tal de los vendajes, de las gasas, de las férulas, de los movimientos activos, como yo les decía, de los movimientos pasivos que habíamos hablado, si que el paciente como tal no tiene movimientos por alguna parte neurológica o alguna parte de su sedación, nosotros le vamos a ayudar a los movimientos, ¿sí? Recordemos que el activo es lo que hace el paciente y los pasivos es lo que nosotros le ayudamos, porque el paciente no tiene movilidad, no tiene fuerza, no tiene capacidad como tal, nosotros le ayudamos. En esta parte pulmonar es lo que habíamos hablado. Y si para eliminar coagulopatías que no deben de pasar, pues nos vamos a la parte de la movilidad netamente, a la caminata pronta y oportuna, dependiendo de la cirugía, no nos olvidemos, ¿sí? Eso, jóvenes, por hoy. Las tareas ya quedaron publicadas en su plataforma. ¿Tienen alguna duda tal vez? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, licenciado. Muchas gracias. ¿Alguna de sus compañeras? No, mi licen, todo está entendido. Ya listo. Por favor, si tienen mi número, cualquier cosa me comunican, no se olviden de eso. Las tareas son muy sencillas, no sé si alguien ya alcanzó a ver, pero las tareas son sencillas, no son nada del otro mundo. Yo sé que a veces es complejo y hay algo muy importante que quiero hablar antes de que se vayan. Verán, un estudiante X de una clase X, yo pongo las tareas y presentan algo de el título, mi nombre, perdón, el título y pongo 10 líneas de la tarea y llamando.
Por lo general, cuando ustedes suben las tareas, yo les dejo un comentario para una retroalimentación o que conozcan el por qué es la nota. Si por X motivo se me olvida de ponerle el comentario, no es lo mismo una calificación de 10 con una tarea de que tenga carátula, presentación bonita, imágenes, es en documentos de computadora, esté bien justificado en el sentido de que esté bien centradito, esté bien bonito, con el mismo tipo de letra, la bibliografía, a que pongan su nombre, el título, copien y peguen cualquier cosa y ahí quedó. Por favor, así como cuando ustedes van a buscar trabajo, van con la mejor vestimenta, hacen el mejor currículum que pueden haber, presentar, lo ponen con una foto bonita, agradable. Si es que no le reciben la persona que lo va a contratar, pues alguien va a ver su foto y va a decir, esta persona, pienso yo que tiene las características específicas. De la misma manera tiene que ser los deberes. Creo que no es necesario decirle que tienen que tener una buena presentación para todo, no necesariamente para los deberes. De la misma manera, ustedes tienen que hacer las tareas, por favor. No es, creo yo, necesario estarles explicando tanto cómo hacer una tarea si ustedes ya han pasado una escuela, un colegio, y como les digo nuevamente, es algo lógico que debemos que tratar de impresionar con algo impecable y algo correcto, ¿sí? No quisiera que me escriban diciéndome por qué me puso 8 si yo hice lo que me dijo, o yo le puse 5 si ¿por qué me puso 5 si yo sí hice mi tarea? Pero nuevamente les digo, no es lo mismo una tarea completa a una tarea a medias, ¿sí? Eso que quería que quedemos en claro, ¿sí? Cualquier cosa igual con las tareas tienen mi contacto. Recuerden, en horarios laborables, sin llamadas, me dejan mensajes, audios, yo apenas pueda leer contesto y nosotros quedamos de acuerdo en cualquier tema que me vayan a preguntar, ¿sí? Eso es todo, señoras, señoritas. Es una buena noche. Nos vemos en la próxima clase, que creo que es mañana. Cualquier duda tienen mi número, ¿ya? Listo, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Buena noche, de nada. Buenas Gracias, Listen. Hasta mañana. Hasta mañana.